Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Alameda. Esta vez, aquí me ven, a la izquierda con Ana Barreale. No es que vayamos a presentar los dos, es que hoy esta mesa tiene un nutrido grupo de comentaristas, de personas que van a hablar en esta ocasión sobre la resaca, si me permiten la expresión, de la celebración del 8M con todas las manifestaciones que hubo en el país, la manifestación también que hubo en la ciudad de Málaga, y vamos a intentar tomarle el pulso. No, Ana, vamos a hacerlo como si estuviéramos presentando los dos. No, Ana, le vamos a tomar el pulso. Que presentamos, exactamente. los dos. Le vamos a tomar el pulso al 8M, ¿no? Que ayer hubo una manifestación en Málaga. Una manifestación, efectivamente. Al contrario que en otras provincias, en la que hubo dos manifestaciones por esa división que hay incluso en el seno del propio gobierno. Una marcha unida, aunque hubiera sensibilidades diferentes y que costó trabajo que hubiese una marcha unida. Exacto. Bueno, pues aquí estamos no solo Ana Barreale y yo, sino también Javier Recio, como siempre. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Manolo. Ana Pérez Brián, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Y también tenemos dos representantes, una del Partido Socialista y una del Partido Popular, por parte del Partido Socialista, María Nieves Ramírez, vocal de la Federal del Partido Socialista y candidata en Puerto Rox, además, ¿no? Así es. Bueno, y también que lleva todos los temas de igualdad también en el partido y... ¿no? Bueno, hacemos un poquito de Hace todo. un poco de todo. Y luego por el Partido Popular, Carmen Casero, buenas noches, delegada de Fomento de la Junta de Andalucía. Muy buenas noches. Bien, pues ya le he presentado, también tendremos algunas intervenciones que entrarán desde, bueno, iba a decir desde sus casas, no sé si están especialmente en sus casas, pero que no están aquí en el plató, que nosotros, que Iván Gelipter, que yo creo que ya está al otro lado, iba a decir de la línea telefónica, no, al otro lado del vídeo, ¿no? Manolo, ¿cómo estáis? Bueno, pues no está Iván, ahora lo saludaremos. Bien, planteo una primera pregunta, empezamos por María Nieves, que me gustaría saber, sobre todo, en el año 2018 y 2019 hubo manifestaciones, no solo en Málaga, sino en toda España, en la que se exhibió una unidad del feminismo sin ningún tipo de fisura, muy transversal, es decir, en el que el motivo de esa manifestación pues era únicamente pues manifestarse por la igualdad, por el feminismo, cosa que no ha ocurrido este año. ¿Cuál es tu valoración sobre lo ocurrido no solo en Málaga, ¿no?, sino también en Madrid, por ejemplo, que hubo dos manifestaciones, en Sevilla, en Barcelona? Yo considero que el movimiento feminista es un movimiento muy fuerte, lleva más de 200 años intentando cambiar la realidad en la que vivimos. Y es verdad que a pesar de hace unos años que se exhibió la unidad de todos a una, ese tren también que hubo... Es que la culpa es mía porque no te he recordado que había que quitar el teléfono. Pero los espectadores lo van a comprender perfectamente. Ya aprovechar todo para todos los móviles. No lo tengo. Y ahora va y suena el mío. No, pero no. Perdonadme. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Perdonadme. Bueno, pues eso, decía, como bien decía, que también hubo ese tren de la libertad en el que yo estuve presente y había un orgullo por defender las políticas feministas, y es verdad que en estos momentos pues hay distintas sensibilidades, pero yo me quedo con la parte de que al final el objetivo final que promueve el feminismo no es más otro que alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad real, que a día de hoy todavía no la hemos conseguido alcanzarla. Y yo me voy a quedar con la parte positiva de que nos hemos llevado de las cifras, por ejemplo, de la provincia de Málaga, donde abarrotamos las calles ayer, y me quiero quedar con ese sentimiento de que nos llevamos ayer de inyección, de decir que hay mucho por hacer, que hemos avanzado mucho, pero que aún queda mucho por hacer. Ahora seguiremos incidiendo porque hubo muchas personas en la calle ayer, pero hubo menos que en el 19, por ejemplo, que había restricciones incluso por la pandemia, ¿no? Pero bueno, y Carmen Casero, tu valoración. Nosotros pensamos que al final, en los últimos años, la manifestación del 8M ha estado cada vez más politizada, desde que además el PSOE se abrazó a la izquierda radical y han tenido estos últimos conflictos que, aunque quieran maquillarlos, ahí están, existen, y además no los disimulan porque cada uno da su opinión abiertamente y luego siguen unidos como si nada. Y yo creo que eso sí ha influido en la participación. Yo he podido repasar hemeroteca y he visto que la afluencia, no durante el COVID, evidentemente, no ha habido manifestaciones, pero la afluencia a esa manifestación sí ha ido descendiendo, además en varios miles de personas, en concreto aquí en Málaga. Celebro que, a pesar de las discrepancias, la plataforma haya conseguido que las distintas sensibilidades bastante opuestas ahora mismo dentro de la izquierda se mantengan unidas en la manifestación, pero... Habla de Málaga. Claro. De Málaga, pero sí me preocupa
la deriva que pueda tener en años sucesivos, porque al final, si se pierde la esencia de lo que debería ser la manifestación, estamos perdiendo el sentido de la misma. Ana, tú que incluso habitualmente cada año asistes a manifestación, ¿cómo valoras? Hoy vengo vestida con los colores feministas. Ya lo he visto, ya lo he visto. Pues mira, precisamente ayer no fui a la manifestación, que suelo ir todos los años, pero no por ningún tipo de discrepancia, sino por una cuestión personal que no viene al caso. No viene al caso explicar. A mí me parece que es una forma de medir el poder del movimiento feminista, pero no es la única, y no quiere decir no haber estado en la manifestación que no la apoyo. Yo creo que el feminismo es un movimiento que no tiene marcha atrás, que este siglo en el que estamos va a ser feminista y se van a seguir avanzando en derechos. Creo que por un lado está la división que hay entre los partidos políticos, y más cuando hay unas elecciones cerca, y por otro el movimiento feminista, que por supuesto que hay distintas sensibilidades porque cada vez es más amplio, igual que las hay en la democracia. Y todos somos demócratas en esta mesa y seguramente pensemos que el feminismo diferente es como en la muchas democracia, cosas. ¿no? Sí, o para sea, mí es feminista y demócrata, ¿no? Yo lo comparo con un movimiento similar. Entonces creo que son reflexiones que hay que tener y que, bueno, pues se manifiestan en voz alta. Pues me parece bien que se manifiesten en voz alta. Bueno, yo también he acompañado a Ana en los últimos años, yo tampoco pude... A ver si vaya a pelear ahora por a ver quién va, quién no va. Yo también he estado, Bueno, claro, es que tú has estado con nosotras, Manolo, por supuesto, que no falte. Pero yo sí que detecto, y me da pena, yo es que recuerdo especialmente el año 2018, que es que había más de 20.000 personas en la calle. Estamos hablando de que ayer había 7.000. E independientemente de que cada una tuviéramos nuestras causas personales para no asistir a la manifestación, sí que se nota un cierto desapego precisamente por parte de un gobierno o precisamente de los impulsores o los que presumen de haber impulsado el movimiento feminista, ¿no? Los últimos días han sido, yo creo, un poco lamentables en el espectáculo que han dado tanto el Partido Socialista como Podemos. Es que ayer salíamos a las calles de Madrid, había dos manifestaciones completamente diferentes. Sí que es cierto que había una marcha, pero las pancartas estaban absolutamente divididas. Bueno, el espectáculo pues, del Congreso de los Diputados el otro día no hizo más que enrarecer un poco el ambiente y hacer que a lo mejor esa gente que en el año 2018-2019 se supo unir a ese movimiento transversal fabuloso y esa energía que hubo en Málaga, que para mí la vi increíble, pues realmente haya dado un paso atrás y no haya querido participar pues de eslóganes con los que no se sienten identificadas. Cuenta también que en 2018 estaba muy reciente la sentencia de la manada y que eso también llevó sí, Ana, mucha pero gente 20.000 personas en la calle. Sí, pero que te quiero decir que no es, ¿tú crees que solo hay 20.000 feministas en Málaga? No, que va, en absoluto, pero que sí que es cierto que en 2018, en 2019, si es que además lo comentábamos, había una energía de un movimiento capaz, pero déjame que termine, Ana. En ese momento. Escúchame, un movimiento capaz de unir a mujeres que jamás en la vida habían ido a una manifestación, vaya. Pues igual el sentimiento no era tan profundo en los que Bueno, Ana, es que a lo mejor una vez te sientes un poquito más cerca y otras veces, pues oye, mira, no me siento nada identificada con las cosas que se dicen ya. Marinieves, creo que iba a hacer un apunte, ¿no? Sí, yo iba a hacer una aportación sola. Que yo creo que el movimiento no está dividido porque sabe perfectamente el movimiento feminista lo que quiere y lo que defiende. Bueno, eso de que no está dividido, vas a escuchar a la ministra Montero. Pero al final lo que está defendiendo, lo defendemos todas las feministas, que ya lo he dicho, en la igualdad, que hay distintas formas de alcanzarla, pero también es un día en el que tenemos que reflexionar el 8 de marzo y siempre me gusta recordarlo, que al final él nos hace parar y pensar todo lo que hemos conseguido y todo lo que hemos conseguido gracias al movimiento feminista y gracias a las feministas. Javier. Yo creo que el autoproclamado como gobierno más feminista de la historia lo que ha hecho es dividir precisamente a las mujeres. No coincido. Bueno, eso está claro. Ayer hubo dos manifestaciones con dos sensibilidades muy diferentes. Y yo también creo que es un movimiento que cada vez genera más rechazo desde el punto de vista. Mucho de ello entre las mujeres, porque es un movimiento que se ha radicalizado. Que hay una especie de pugna contra los hombres, que es como revisionista. O sea, decías tú lo de la igualdad y la democracia. ¿Una contra los hombres cuál? Perdona, o sea, sí, ¿cuál? Ana, Contra sí. los hombres machistas, no es contra los hombres. El heteropatriarcado se presenta al hombre como seres que... Pero si hay muchísimos hombres en el movimiento. Claro, por eso, pues también hay muchas mujeres que no están en el movimiento. Entonces se presenta una lucha como revisionista, ¿no? Antes había machismo, pues ahora poco más o menos que hay que machacar a los hombres. Tú has puesto un ejemplo muy bueno, dices, feminismo y democracia. No hacemos todos los años una manifestación en favor de la democracia porque es democracia. En España
hay igualdad entre hombres y mujeres, lo establece la ley. En España no hay una sola ley. O sea, ¿tú consideras que no hay perjudique. discriminación? Yo por supuesto que no. Bueno, pues No, pero yo, estamos de si me acuerdo. permitís, A ver, en permíteme, porque absoluto, ahora sí vamos a saludar a Iván Gelipter, que nos está escuchando. Iván, y yo, al margen de dar tu primera impresión, yo incluso arrancaría con la frase que ha dicho Javier Recio sobre que se está radicalizando el movimiento feminista. Arranca desde ahí, por favor, y veo que está en la redacción de Sur, ¿no? Aquí estoy, efectivamente. Muy buenas noches a todos. Yo estoy un poco sorprendido con algunos discursos que he escuchado. Yo no creo... Pues Ale, o sea, yo creo pues, que hay... abunda en ellos. Sí, bueno, el primero que lo que quería decir primero es que me sorprende que yo entiendo que este gobierno hay dos sensibilidades, o parece que las hay con respecto a algunas cosas, con respecto a otras no, en relativo al feminismo, pero también hay que decir una realidad. Hay una cosa que lleva años en la agenda del feminismo, por ejemplo, que es el aborto, donde el PP se ha opuesto sistemáticamente. Entonces, hombre, hablar de este discurso como que la culpa o que daño al feminismo le está haciendo este gobierno, bueno, yo creo que habría que abrir un poquito las culpabilidades en esta mesa de todas maneras. De todas formas, creo que efectivamente el feminismo, el capital político del feminismo, que en 2018 se apreció que era muy grande, lo han querido arrastrar todas las fuerzas políticas. Especialmente yo creo que las de izquierda, que han visto un nicho claro ahí. También son las fuerzas políticas que han permitido históricamente los mayores avances dentro de los derechos de las mujeres. Entonces creo que el resultado de eso es una pugna política por alguna de las leyes sobre las que imagino que ahora abundaremos, el caso del solo sí es sí o de la ley trans, donde las divisiones han sido claras y que eso es lo que está provocando en la calle. Ahora bien, yo creo que ayer las mujeres y hombres, especialmente las mujeres de este país, dieron una lección a toda la clase política, demostrando que a pesar de todas las divisiones y todas las grescas políticas que hay, la gente siguió saliendo a la calle. Evidentemente, igualar lo de 2018 es muy difícil que se consiga, pero hay hitos que son precisamente eso, ¿no? Hitos, ¿no? Que no vuelven a ocurrir. ¿Por qué crees, Iván, que es muy difícil igualar la cifra del 18 y 19? Bueno, yo creo que el 18, efectivamente, había varios condicionantes que llevaron a esa explosión, digamos, de gente en la calle. Creo que como todo, cuando el movimiento se va asentando, al final, bueno, pues hay gente que nunca en su vida ha habido una manifestación. Yo recuerdo, por ejemplo, mira, un ejemplo muy claro, Manolo, es la gran manifestación que hubo en el año 2003 contra la guerra de Irak, ¿vale? Después de esas manifestaciones hubo otras durante el desarrollo de la guerra, pero ninguna fue tan mayoritaria como la primera. Yo creo que al final eso es lo que se convierte en un hito. Yo creo que el feminismo político, los partidos políticos tienen que reconducir de alguna manera los puntos en común, los puntos de unión y no las cuestiones que les separan. Vale. Pero en esos puntos de unión, insisto, y quiero recalcarlo, también está, por ejemplo, el tema del aborto, donde la posición del Partido Popular, por ejemplo, no está muy clara, ¿no? Entonces yo creo que aquí es una cuestión de todos, no solamente de los partidos de izquierda. Vale, pues sigue ahí, por favor, Iván, escuchando la tertulia, porque te vamos a pedir más opiniones. Y Marinieve, cuando estaba escuchando a Javier, yo estaba diciendo así con la cabeza. Sí. ¿no? Bueno, es que la afirmación de que tenemos igualdad solo hay que verlo en las cifras que tenemos permanentemente, hay que verlo en las cifras de... ¿En qué cifras, por ejemplo? En las cifras de muertas, por ejemplo, de asesinadas. Las cifras, por ejemplo, de violencia de género. O sea, violencia de género es una cosa que existe contra las mujeres, no contra los pero, hombres. pero en España permitís, pues hombre, todo, ya, todo. Pero es que la violencia hombres que cometen delitos. No, es que la violencia de género al final es la expresión más dura de la desigualdad. A ver, que la gente mata y roba, son delitos. No, mata y roba, no. Hay violencias específicas. Por ejemplo, la violencia contra los sanitarios es una violencia específica en la que se les agrede por el hecho de estar desarrollando su profesión. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, contra los médicos agredidos. Javier, por favor. Bueno, hay una violencia específica y de hecho hoy ha habido una rueda de prensa del sindicato médico y del colegio de... Pero pues te digo que es un tipo de violencia específica. Esto es una violencia estructural. Claro. ¿Me dejáis que termine la argumentación? Que se produce en España y en todos los países contra las mujeres por el hecho de ser mujeres por sus parejas o exparejas. A ver, Carmen. Yo no he podido terminar. Bueno, ahora te paso la palabra, vale. Carmen. Sí, quería decirte, Ana, que efectivamente esa violencia contra la mujer que existe, no vamos a negar la evidencia, que yo creo que todo el mundo, claro, todo el mundo condena sin paliativos, por lo menos desde el PP, al final se ha convertido en el eje central de las manifestaciones del 8M cuando tiene su tratamiento específico en otras épocas del año. Y yo creo que se deja de lado otras reivindicaciones que quizá fueran o tuvieran más peso en el origen de todas las movilizaciones feministas, de diferencias salariales, en fin, de los techos de cristal, otras cuestiones de conciliación, otras cuestiones que preocupan muchísimo también a las mujeres y al final se diluyen
porque el eje central de la manifestación son las violencias machistas, que yo lo veo muy bien, pero no Pero creo que sea el único A ver, problema un ni la momentito. única motivación Ahora para salir a la calle. le toca el turno ahora a Marinieves y vamos a conectar también ahora con Andrea Barbota, pero antes de conectar con ella... El 8 de marzo al final es amplio, habla de igualdad, hablamos de igualdad y por supuesto tenemos que poner el prisma donde están todas las desigualdades, y la mayor expresión de la desigualdad que existe en este país y en todos es la violencia machista, y por tanto la violencia machista también tiene que estar en el 8 de marzo presente, por supuesto, y en el 25 de noviembre como corresponde, pero que es una cosa que no podemos olvidar, que nos asesinan No por creo el que hecho nadie lo de ser olvide. mujeres, y has dicho Yo no estoy hablando de dicho eso, antes que nos para nada. abrazábamos. Ustedes Sí. se han abrazado, No. se han abrazado a los planteamientos No. de Vox, tal es así que el gobierno anterior de la Junta de Andalucía no era capaz ni de Gobierno nombrar la anterior. violencia machista, Mira, que pusieron yo entiendo- ustedes el teléfono intrafamiliar. Por Yo eso digo, entiendo- no hablen de abrazo, yo porque entiendo- ustedes son entiendo unos que auténticos bien, profesionales de no, abrazo. no, Lo bien que, yo sois entiendo- que actuáis vosotros, que estáis contra la violencia machista, que no lo dudo, que lo que estáis haciendo con vuestras leyes es sacar a los violadores a la calle. Y por Yo eso entiendo- como nos horroriza, Mira lo bien que lo estáis haciendo. nos horroriza Vosotros tanto, igual y Podemos. nos horroriza tanto que por eso hemos presentado una reforma. Al principio no, por no eso hemos queríais. presentado una Y reforma estabais- porque nos y horroriza. estabais- porque lo que no se puede alertados. Ha hacer es costado trabajillo. Estabais- No la iban a quitar de la mano en Europa. Por eso hemos presentado una reforma. Alertado Por eso hemos presentado una la reforma. soberbia, no, esto Bueno, son No, los esto no es jueces cuestión, fachas, esto no es estos cuestión son- de soberbia, hombre, esto por no es favor. cuestión de soberbia, esto es cuestión No, de ha sido- ley y de acción. Es que es Aquí ha habido cuestión una de acción y que una ha acción. habido Y por un eso, escándalo en como este país tan hombre, claro que grande es un que os ha- escándalo. os Y a mí habéis me visto- horroriza, a Si mí me me horroriza, permitís, por terrorista supuesto. ahora, al principio estabais los dos muy pero ¿cómo no, juntitos. Si me no va a permitís. horrorizar eso? Yo Porque esa entiendo- ley está Por eso mal. hemos Y presentado Era una ley sobre la que había estabais cierto advertidos. porque es que la ley es Cuando buena, se- es que la Ya- ley ya es esa es buena, buena. sobre Bueno, todo los claro, violadores, yo no buenísima. creo que sea buena, pero bueno, entiendo Bueno, que pues intentéis, hablaremos de ello. y entiendo que intentéis desviar la atención a que si el PP, vos no le dejaba Pero no sé si cuánto, ha pero sido- no, si ha no, sido no, la no. primera Tú me vas a intervención cuando has perdonar, hablado del abrazo. Pero aquí, sí, el del PSOE con Podemos. Y la consecuencia... mil veces antes que el abrazo mira, con Vox, déjame mil veces explicarme, antes. que voy a intentar ser muy pedagógica. En el 2018, y antes lo comentaba Ana, uno de los grandes enganchos o atractivos o motivos de reivindicación para que la manifestación fuera tan absolutamente multitudinaria fue la sentencia de la manada. Bien, contra eso queríamos luchar todos. Y ahora llega el PSOE y hace una ley que pone a los agresores sexuales con rebajas de condena incluso en la calle. A mí me parece que pierde credibilidad absoluta el intentar evidenciar lo que no es realidad. Es más fácil ser honesto y decir desde el principio, oye, pues nos hemos equivocado. Pero tú crees, Carmen, y que ese era el pero objetivo de la ley, porque no lo era A el ver, objetivo. pues, era un no, momentito. yo no digo que sea intencionado, aunque, se avisó, aunque ¿eh? digo, Ana, Se avisó de advertencia eso. hubo, Se avisó, ¿eh? ¿Quién Advertencia avisó? hubo. ¿Quién avisó? El Ah, Partido Pero que Popular el avisó. Consejo General del El Poder Partido Judicial, Popular avisó. vamos a ver, Supremo. Nieves, no hagáis Sí. demagogia, que es Entonces, que Pedro Sánchez, un segundo, sí. salió diciendo que es que la ley no la iban a quitar de las manos en Europa, ¿eh? Bueno, Avisó el es que Consejo la ley, General yo del sigo Poder diciendo Judicial. que la ley, el objetivo no era que en Bueno, ningún claro, momento pero que es que saliera el nadie de la efecto ha cárcel. sido, Claro, pero- pues por eso, Claro, como por el eso que efecto cambiar se la está baja del haciendo, efecto se va- estaban ha sido avisados. malo. Pero Bien, Ana, a ver, avisados. dejadme un segundo porque vamos a Sí. conectar con Andrea Barbota, que es la coordinadora precisamente de la manifestación de ayer del 8M en Málaga, y creo que ya la tenemos al otro lado del vídeo. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Bueno, no sé si te ha dado tiempo a escuchar el debate que estamos manteniendo aquí en la mesa desde el principio, pero lo que queríamos es, muy rápido, por favor, una valoración de la manifestación de ayer y luego también una valoración sobre esa desunión o esa fractura que se ha exhibido, no precisamente en Málaga, porque en Málaga hubo una sola manifestación, pero que sí se ha exhibido en otras ciudades y provincias de España. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que cuentes con la coordinadora en este debate. Habéis dicho muchísimas cosas, de además muchas personas que estáis allí, que me gustaría poder contestar todo, pero sé que no tenemos tiempo. Mi valoración, la valoración que tenemos desde la coordinadora, creo que difiere bastante de todas las que habéis comentado allí. Nosotras hasta antes del 8 de marzo del 2018 nos juntábamos a conmemorar el 8 de marzo, muy pocas mujeres, muy pocas feministas. El 8 de marzo nació como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y sabéis que eran los sindicatos quienes convocaban esa manifestación y se ceñía al ámbito laboral.
A partir de los movimientos Me Too y otros movimientos que hubo tanto en Polonia como en Argentina en el año 2017, el 2018 se globalizó como todo en el mundo y se convirtió en algo, no quiero decir de moda, pero era como que era el ser feminista dejaba de ser una mala palabra y pasaba a ser algo importante en la vida de las personas. Entonces, como todos los hitos, incluso las historiadoras hablan en el 2018 hablamos del comienzo probablemente de la cuarta ola del feminismo, no estamos hablando de cualquier cosa. Por lo tanto, no es comparable cualquier otro año de las manifestaciones del 8 de marzo con el 2018. El 2018 ha sido, como digo, un hito. Tampoco comparto con que haya habido menos gente. En el 2020 efectivamente no hubo gente, en el 2019 hubo muchísima gente y en el 2021, 22 y en este 2023 ha habido muchísima gente. Y quiero poner en valor el mérito que tiene esta coordinadora 8 de marzo por haber luchado y trabajado para que fuera una manifestación unitaria, a pesar de todos los intereses externos, mediáticos, algunos, y políticos, otros, para que no tuviéramos esta manifestación unitaria. Andrea, y también quería comentar... Andrea, sí. ¿Y qué valoración haces precisamente de esa fractura que ha habido en el movimiento? O por lo menos desde el punto de vista político, ¿no? El movimiento feminista a lo largo de la historia ha tenido siempre muchas fracturas. No es un movimiento unificado. Es verdad que existe una agenda feminista que nosotras entendemos desde la coordinadora, que es la que se debe, en la que debemos estar, y es verdad que ahí hay nuevos movimientos que no coinciden al 100% con la agenda feminista, pero sí en casi todo. Antes decían que antes el 8 de marzo solo se hablaba del ámbito laboral y que se hablaba de otros temas y que este año solo se ha hablado de las mujeres asesinadas. Bueno, 49 mujeres asesinadas en el 2022, 11 en Andalucía, no es para pasarlo por alto. Andrea, ¿y pero por qué? Es verdad que si tenéis la oportunidad de leer nuestro manifiesto, veréis que allí tocamos todo, no hablamos solamente de la violencia machista. Andrea, ¿y qué crees que está pasando en la sociedad para que justo cuando más se trabaja por la igualdad y contra la violencia machista hay más crímenes y asesinatos machistas? Bueno, yo no creo que sea exactamente así. Ten en cuenta que las estadísticas las tenemos desde el 2003. A mí me gusta ser optimista y pensar que estamos legislando y estamos educando para mejorar la sociedad. Es verdad que existen unos factores que influyen, como tal vez las nuevas tecnologías, la prostitución y la pornografía al alcance de los jóvenes, y ha hecho mucho daño, por supuesto, la incursión política del partido político Vox, que es negacionista de la violencia machista, algo que creo que ninguna persona razonable en el mundo en que vivimos puede negar de su existencia. Sin embargo, ha habido un partido político que además ha apoyado al gobierno de la Junta de Andalucía hasta, no en esta legislatura que tiene mayoría absoluta, pero sí en la anterior, con unas medidas, y lo digo con conocimiento de causa porque soy la vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, donde han hecho muchísimo daño, sobre todo a la lucha contra las violencias machistas. Gracias, Andrea. Te pedimos que sigas ahí porque vamos a pedirte también alguna otra valoración. Javier. No, yo apuntaba en mi primera intervención que yo creo que el movimiento feminista, desde mi punto de vista, la base ha perdido sentido porque afortunadamente existe igualdad en España. Entonces yo creo que para mí es un error presentar a las mujeres como víctimas, que es lo que se está haciendo ahora. Las mujeres no son víctimas de nada. Toda mujer, el propio gobierno ahora, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva ley para equipararlo en empresas privadas. Bueno, ley que ya estaba promulgada. Javier, ¿no son víctimas de una violación o de un asesinato? Es que yo no entiendo lo que dices, de verdad. Te quiero entender, pero no te entiendo. Hablo muy claro. Si no pues te enteras, si no son víctimas ahí, ¿qué son? Bueno, entonces, pero, Ana, víctimas, ¿las culpables? ¿Víctimas de pues qué? entonces, ¿De qué son víctimas? Cuando son violadas o son asesinadas, ¿qué son las mujeres? Porque víctimas. eso pasa con las mujeres. No. Pero en el ámbito civil, fuera del tema delictivos, se quiere presentar a la mujer como víctima que necesita de una discriminación.
un apoyo para ascender, y yo creo que eso afortunadamente en España no existe. No Es mi opinión. necesita un apoyo para ascender, necesita que le quiten las barreras y necesita llegar a la igualdad barrera, ¿cuáles real. son las barreras? Llegar a la igualdad real. ¿Tú por qué crees que hay menos mujeres en puestos directivos que hombres? ¿O menos mujeres en consejos de administración? ¿Crees que somos menos capaces? No, por pues supuesto entonces, que no. Pero algo está pasando, ¿no? Porque pasa en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en todos los países. Considero que cada mujer tiene una voluntad propia y decide su, que es porque su no futuro. queremos. Pues mira, sí, Ana, muchas mujeres no. Pues entonces, ¿por no qué quieren... salimos a la calle? Bueno, salí a la calle en Málaga 7.000 personas, de una población de 1.600.000. Yo creo, o sea, yo creo que también la historia nos ha demostrado que los avances cuesta mucho conseguirlos y de eso las feministas sabemos bastante y que en un plumazo pueden acabar con ellos. Muestra de hechos como lo sabemos, como ha sido cuando el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno estaba en brazos de Vox y lo estamos viendo en gobiernos como el de Castilla. Por supuesto que hay mucho por hacer, por supuesto que hay mucho, pero es que además de seguir avanzando en derechos, tenemos que consolidar los que ya tenemos. Y a mí me gustaría decir una cosa, el movimiento feminista muy rápido, por favor, muy potente. Un plumazo, la ley de sí, eso sí que un plumazo. El movimiento feminista Eso sí es que es muy un plumazo. potente. Y digo que mientras nosotros podemos estar reflexionando, digo la socialista y feminista, de todos los avances que hemos conseguido con sello socialista, los del Partido Popular lo único que pueden hacer es pensar que han estado permanentemente en contra de ellos. Y además lo que pueden hacer también es contar cuántos recursos al Constitucional han presentado para intentar frenarlo. Muestra de ella la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hacer una pausa y a la Para vuelta te damos la palabra a Carmen Casero Venga. para que pueda responderle a Marinieves. Y vamos a hacer, como les digo, una pausa para la publicidad y volvemos hablando con Marinieves Ramírez, Carmen Casero, Javier Recio, Ana Barreales y Ana Perebrián, con Iván Gelíster y Andrea Barbota también al otro lado del vídeo. Reanudamos este paseo por la Alameda, esta noche hablando de feminismo, de igualdad, del 8M, y nos habíamos quedado con la réplica de Carmen Casero del Partido Popular a la intervención de Marinieves Ramírez. Sí, es que como ella estaba haciendo referencia a que las estructuras políticas, los gobiernos son los que al final tienen que ser los responsables de poner en carga las políticas feministas y que el gobierno de Juanma Moreno poco más o menos no había hecho nada, la legislatura pasada nada. Bueno, me resulta bastante llamativo ese tipo de planteamiento. No sé si es que es un argumentario que tenéis en el PSOE, pero no. Pero aquí la única realidad es que el gobierno de Pedro Sánchez, que llegó al gobierno en el año 2018-2019, si no recuerdo mal, como abanderado de las políticas feministas, el gobierno de las mujeres, el que nos iba a cambiar la vida y nos iba a solucionar todos los problemas a todas las mujeres del mundo, lo único que yo le conozco es una ley reformada por presiones de su socio de gobierno, aun a sabiendas de que iba a salir mal, porque ya lo hemos comentado antes, había muchas advertencias del Poder Judicial y de los juristas en general de que eso iba a traer consecuencias muy graves, y reforma la ley, empiezan a rebajarse las condenas, empiezan a salir condenados a la calle, y aún así se mantiene una actitud de soberbia absoluta hasta que ya, que yo creo que ha sido el punto de inflexión. Las encuestas empiezan a fallarle al PSOE y entonces ya recurre a la moderación, porque yo soy una convencida de que el PSOE ha sido siempre un partido moderado. Es decir, para mí este gobierno, el de Pedro Sánchez, es el primer gobierno del PSOE más radical, porque yo no considero que anteriores gobiernos socialistas hayan sido tan radicales. Sí, porque gobernáis y aguantáis a la izquierda radical y además estáis sometidos a sus directrices. Bueno, pero encima llega el 8M y sacáis pecho de la gestión de la gestión. Claro que hay que sacar pecho, pues, y además lo he dicho a mí me parece, y lo reafirmo. A mí me parece que me reafirmo cuando digo que todos los avances porque yo ayer veía, siempre. Pero déjame acabar, acabo ya. Yo ayer veía a las ministras dando saltos de alegría en la pancarta y yo pensaba, pero ¿no les da fatiga? No, ninguna. Ninguna fatiga. Porque además, por lo menos pedir disculpas. Oye, qué humano equivocarse. El PP se habrá equivocado muchas veces, seguro. Es humano equivocarse y rectificar a tiempo sobre todo. Ana, creo que tenía un apunte, ¿no? Sí, bueno, tenías creo algo que decir. A mí es que me gustaría ir cambiando también un poco el debate de la ley del solo sí es sí, que para mí ha sido un auténtico escándalo,
a otra que también va a traer cola Bueno, pero, y que está perdona, también, un segundo, antes de terminar Ahora, con la ahora. ley del sí es y sí, que yo quería está decir una cosa más. en el origen de parte de esa fractura del ley movimiento trans. feminista, que es la ley trans. Otra Que presión además de Podemos. eso os parte por la mitad al gobierno, o sea, tanto en su parte socialista como en la parte de Podemos, porque anula todo eso por lo que habéis luchado las feministas clásicas. Para nada, es que Bueno, no estoy para a ver, nada de Ana, acuerdo. Ana. vamos. Bueno, primero quería decir Un sobre momento, la ley... ¿hay una ruptura real Perdona, del perdona, gobierno con respecto a la ley trans? Ana, Hombre, a ver si eso escúchame, no va a ser no verdad. digo que no estoy Es de tu acuerdo opinión, con pero lo hay de una que ruptura anula real los por la ley derechos. trans, claro. Para nada. No, que es lo que dicen ellas. Bueno, que lo que mujer quería no puede decir ser de un la ley del sentimiento. solo sí es sí, Pero eso es así, que creo Ana. que es una ley que era necesario reformar el concepto que había de violación y había una presión social en la calle diciendo no es abuso, es violación. ¿Se ha hecho mal? Sí, se ha hecho mal. ¿Había que cambiarlo? Sí, había que cambiarlo, porque si no está funcionando, aunque el objetivo y el deseo es que fuera que saliese bien, no está funcionando. Por lo tanto, había que cambiarlo y había que haberlo cambiado antes. Pero que Y esto no luego, va a poner la respecto a la ley descarcelación. Vamos a darle quiero la palabra, hacer- ahora te la doy, vamos a darle la palabra a Iván Geliste porque me gustaría que en un minuto, por favor, Iván, concretara por qué la ley trans ha provocado esa división dentro de, pues llamémosle, el feminismo clásico y el nuevo feminismo, por llamarlo así. Bueno, por llamarlo En un así, minuto, creo que en un minuto. En realidad hay una agenda. Sí, muy rápidamente. La ley trans lo que ha provocado, o la esencia de la ley trans es la autodeterminación de género, es decir, que cada persona puede identificarse con el sexo que quiera y que esa identificación, que siempre se había calificado como una expresión de género simplemente, pasa al registro civil, es decir, que pasa a la cuestión legal. Aquí el problema es que el feminismo, desde mi percepción, no ese feminismo o el clásico, sino el feminismo, uno de sus razones de ser es acabar precisamente con los estereotipos de género. Y creo que esta ley conceptualmente, luego podemos hablar mucho sobre ella, lo que hace es potenciar precisamente la importancia del género por encima del sexo. Es decir, que hablando de que la desigualdad es una desigualdad entre hombres y mujeres que se produce en el momento del nacimiento por una cuestión que tiene que ver básicamente con la genitalidad de la persona, ¿vale? Ese es el punto de partida de las desigualdades. Ahora eso se deconstruye para dar paso a una nueva, a un nuevo paradigma donde al final lo importante es la identificación y no tanto la realidad que está detrás, ¿no? Yo creo que esta ley es una ley que hay una buena parte del Partido Socialista, incluso personas que votaron esta ley, que no están de acuerdo y que harían muy bien en manifestar su posición, porque yo creo que al final aquí creo que el elector de Podemos le ha comido la tostada al Partido Socialista con una legislación que sinceramente creo que desde mi punto de vista, de la forma en la que se ha hecho, no es la adecuada, vamos. Gracias, Iván. Y le traslado la misma pregunta a Andrea Barbota para saber desde su posición o desde su opinión por qué se ha producido esa fractura y por qué la ley trans también ahonda en esa grieta que se está produciendo dentro del feminismo. Sí, no sé si voy a tener la capacidad de Iván de resumirlo también como Pues por lo favor, he hecho, pero por favor. efectivamente, sí, efectivamente, la agenda feminista es una, no hay muchas agendas feministas ni muchos feminismos como algunas personas dicen ahora. Y la agenda feminista lo que quiere erradicar es precisamente el género, que es lo que nos ha perseguido a las mujeres a lo largo de la historia. Nosotras creemos en el sujeto político, la mujer como sujeto político y el centro de toda materia. No entendemos que ahora... y quiero aclarar una cosa importante. El movimiento feminista nunca hemos estado en contra de las personas transexuales. Al contrario, siempre hemos defendido el derecho de las mujeres y los hombres transexuales. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de sentimientos. Y ser mujer no es un sentimiento. Entonces, nosotras, desde nuestra posición de la agenda y partiendo desde la agenda feminista, que estamos en contra de la prostitución como un trabajo, porque entendemos que eso es la esclavitud de las mujeres, estamos en contra de los mal llamados vientres de alquiler, porque es otra esclavitud de las mujeres pobres, vender a tus hijos por dinero, porque no hay nadie que lo haga por amor al arte, como en Canadá en un momento se permitió esa opción de por ayudar a alguien, amiga, compañera, quedarte embarazada y cederle el hijo, pero eso no lo hace nadie, eso fue un fracaso. Porque al fin y al cabo las mujeres que venden a sus hijos por dinero son las mujeres pobres y las mujeres prostituidas en el mundo son mujeres pobres, en un 98%.
Y lo mismo pasa dentro de la agenda feminista, además de estar la prostitución como abolición y de estar los vientres de alquiler, queremos abolir también esto y, por supuesto, estamos en contra de la identidad de género. Gracias, gracias, biológicamente Andrea. tenemos dos sexos. Gracias, Andrea. Ana. Yo, en este caso, discrepo de Iván y de Andrea, no en el tema de los vientres de alquiler, que ahí estoy totalmente de acuerdo, ni en el de la abolición de la prostitución, que me parece que es un objetivo complicado, no sé cómo se podría llegar, pero desde luego no quiero admitir que la prostitución es una profesión más, porque no lo es. En el tema de la ley trans, yo sí creo que las mujeres trans son mujeres que tienen los mismos problemas que yo y otros añadidos. No creo que nadie se haga trans para aprovecharse del hecho de ser mujer. El matiz es tan sutil para el que no está familiarizado con el lenguaje, ¿no? Es decir, no te estoy reprochando ni te estoy contrarreplicando, sino a ver si lo puede explicar mejor. Es decir, porque la idea es que la diferencia de la ley trans es que antes para ser cualquier persona, yo puedo ir mañana al registro y puedo decir que me siento... Bueno, es un plazo de 4 meses, déjame. pero sí. Bueno, puedo ir al registro, puedo decir que me siento mujer y a partir de ese momento firmo y soy una mujer. Eso es lo que el feminismo, y perdonar por utilizar la expresión clásico, por eso, está en contra, ¿no? Entonces, yo creo que expliquemos por qué se está en contra de eso. Es lo que me gustaría explicar. Eso es lo que han explicado ellos. Yo es que estoy a favor de esta ley, como he dicho. Entonces, a mí me parece que hay mujeres, y he conocido a mujeres tanto que están en tratamiento hormonal como que han decidido no hacer la transición, que se sienten mujeres. La OMS ya consideró que la disforia, no operarse y no hormonarse. Que para que hay dos diferencias. Mira, antes, para ser una mujer trans, o sea, si tú nacías con un sexo biológico de hombre y te sentías mujer, pues tenías que pasar por una serie de procedimientos que se alargaban mucho, hormonales, lo tenía que determinar un médico. Es decir, es como si... Imagínate, hace muchos años, cuando a los homosexuales les trataban para quitarles la homosexualidad como si fuera una enfermedad, pues yo creo que ahora, si no haríamos lo mismo, que evidentemente hay cosas que no se han incluido, ¿no? Como las personas no binarias, y yo creo que los cambios no se producen de golpe todos, sino que la sociedad va evolucionando y va admitiendo otras cosas. Bueno, pues entonces yo igual ya no soy clásica y estoy ya un paso. Tienes pinta de ser clásica, tienes pinta, ¿eh, Ana? Yo creo que tú clásica ya no eres, ¿eh? Te puedes descartar del feminismo clásico, porque yo creo que clásica. Todo lo contrario, Javier. No, digo que desde mi punto de vista la ley trans es una barbaridad. Y ahí coincido con Andrea Barbota. Tú no puedes sentirte mujer y decir soy mujer. Hay una... Pero eso no crees que es un punto de reduccionismo, es decir, nadie está hablando de que sea un sentimiento, sino aquí lo que se está hablando es que la identidad, que no haya una valoración médica para no se necesita nada. Claro, es que tú no puedes... El planteamiento que hacía Andrea Barbota es ser mujer no es una cosa de voluntad, simple voluntad, es una razón genética, por eso... Estaban los casos de disforia que había que cambiar de sexo. Pero hay una razón genética porque tú naces con un sexo con el que no te sientes identificada. Claro, yo no puedo ir mañana al registro y decir me siento mujer. Pero esa es la forma también de ridiculizarlo. La ley, un momento, la ley... Voy a explicar una cosa para poner el contexto. Sobre todo la preocupación o parte de la polémica y de los avisos, de nuevo, está en la gente joven, es decir, ahora está, a partir de los 16 tú vas al registro civil, dices que te sientes mujer y te cambias el nombre, entre los 14 y los 16 lo puedes hacer acompañado por tus padres y de 14 y de 12 hacia abajo. Y mientras le firmamos para las excursiones del colegio. A partir de un juez, o sea, a través de un juez. Entonces, sí que es cierto que los médicos, que aquí también... los podemos expulsar, por supuesto, los podemos expulsar. Podemos expulsar a los médicos, a los psicólogos, lo que sea. Es que la OMS pero ya decidió sí que no era una enfermedad en 2018. Vale, pero que está... de género, que no era ninguna enfermedad. Sí, es que no es ninguna enfermedad. Pero que digo que se está diciendo que poner esa facilidad o al menos ese tipo de pasos y la necesidad de un informe como era hasta ahora, bueno, pues que puede generar, sobre todo en la población adolescente y joven, pues muchos problemas. Se van a contagiar de ese... No, se van a contagiar, yo creo que ahí está el error. Yo creo, efectivamente, es que ahí yo creo que ahí está el error. Yo creo que pensáis porque creo que tú también lo piensas por lo que has dicho, que la gente que quiere cambiar de sexo, que es absolutamente respetable, y yo creo que las administraciones deberían poner todos los recursos disponibles para que quien de verdad quiera cambiar de sexo culmine ese proceso, que tiene que ser bastante además complejo y difícil para la persona
que va a cambiar de sexo y para su entorno y esté acompañado, asesorado y tenga todos los recursos que sean necesarios para... Y de eso se preocupa la ley yo también, creo... de que es una de las sí, cosas pero que Ana, se plantea. es que yo creo que vosotros lo que pensáis es Pero que vosotros, todo... cuando dices vosotros, Bueno, ¿a quién te porque tú refieres? has hecho un planteamiento como que estás a favor de la ley trans, ¿no? ¿Cómo ¿Te no? parece Que muy estoy a favor, vale, he pues dicho por que a eso. mí Entonces me digo que parece bien la vosotros, o bueno, voy a corregir, los que estáis a favor de la ley trans, pensáis que todos esos recursos o ese itinerario de acompañamiento que se le puede hacer a la persona que quiere cambiar de sexo se hace para precisamente lo contrario, para que se arrepienta. Y por eso generamos el rechazo a que haya esos recursos a las personas que lo necesitan. En absoluto pienso eso, simplemente es que no es una enfermedad y hasta ahora si una mujer resulta, o sea, una mujer trans no se hormonaba, no seguía determinados pasos, pues no se le consideraba una mujer trans, era, no sé, una cosa que no estaba catalogada, ¿no? Seguía siendo un hombre. Y te digo que yo conozco casos y considero que son mujeres. Entonces, eso no lo tiene que determinar un médico. Simplemente eso. Son No es que mujeres no porque estén se sienten asesораdas. mujeres. Además, tú entrevistaste hace poco, ¿no? Sí, sí. No, pero lo que estamos A mí me viendo es parece que al muy final frívolo, que que tú esta puedas ley está cambiarte sirviendo a el sexo. algunos... Pero eso no, tampoco. Yo creo que yo le di la razón a Mari Nieves que es un poco frivolizar también. Aquí nadie, que cualquiera Sí, aparece. no va a ir cualquiera al registro civil se va a a hacer decir, oye, después de mira, un hoy me proceso siento Juan. personal, No. ¿no? O sea, Mira, claro, por eso Mari decía que Nieves. al final nos estamos quedando con la parte frívola de hacer los chascarrillos, más allá, como hemos visto, Ayuso hace poco, una rueda de Sí, aquí prensa. de Ayuso y Rajoy, pero el yo origen de te he vuestros escuchado, permíteme que yo hable. Venga. Que al final esto está permitiendo que haya chascarrillos, pero lo que creo que al final se está poniendo claro es que con esta ley se está permitiendo hablar de derechos de personas, se está permitiendo, y también hay que tener una cuestión muy importante, y es que lo que tenemos que luchar las feministas sobre todo es por abolir los estereotipos de género. Yo considero que al final estamos hablando de avanzar en derechos, de siempre el feminismo nunca ha sido fácil, ni los avances tampoco han sido nunca fáciles, pero esto nos permite poder seguir ¿sabe, avanzando Mari Nieves? en Hay una cosa derechos. que ahora vamos a conectar con Iván Geliste porque quiere hacer un comentario. Es curioso que diciendo las mismas palabras, tú y Iván Geliste, uno está a favor y otro está en contra de la ley, utilizando el mismo argumento. O sea, Iván, por favor, acláranos eso porque yo quiero que los espectadores puedan, los que no lo hayan entendido ya, que serán la mayoría, pero los pocos que quedamos sin entenderlo bien, ¿por qué se puede decir lo mismo y estar a favor y en contra de la ley? Y lo siento, Mari Nieves, decir que se está a favor de la ley trans y al mismo tiempo que era abolir los estereotipos de género. Yo creo que va todo unido. De todas formas, yo quiero hacer una aclaración por una cosa que ha dicho Ana Barrales que me parece muy importante. Vamos a ver, hasta ahora en el imaginario, digamos, de la gente estaban las personas transexuales, que eran personas que tenían disforia de género, ¿de acuerdo? Esas personas, su principal aspiración es cambiar sus rasgos, operándose o no, pero con un proceso de hormonación, porque no se sienten, digamos, de acuerdo con su cuerpo. Yo creo que esas personas que hacen esa transición son personas transexuales y una mujer transexual es una mujer y un hombre transexual es un hombre. Yo creo que eso no tiene ningún género de dudas. El problema es que lo que estamos debatiendo aquí no es eso. Lo que estamos debatiendo aquí es si ese sentimiento de mujer que no tiene que ver con la disforia, ¿vale?, que se sienten a gusto con su cuerpo, si esa autoidentificación es una cosa que se puede convertir en un hecho legal. Mira, yo no voy a recurrir al ejemplo de la violencia de género ni al de las cárceles, pero yo sí voy a decir otra cuestión, por ejemplo. Hay un montón de ayuntamientos, no sé si el de Málaga, pero me consta que hay otros, por ejemplo, que tienen subvenciones directas para mujeres autónomas, ¿vale? Que tiene un cierto sentido, ¿no? Quiere decir que las mujeres autónomas probablemente por la serie de circunstancias que habéis hablado antes lo pasan peor. Ahora mismo esta ley, lo que permite esta ley en este momento, y yo creo que y alguno me va a acusar de frivolizar o de exagerar, pero es una realidad. Esta ley permite que una persona pueda cambiarse el sexo, el género, perdón, en el registro civil sin cambiarse el nombre y sin cambiar y sin ajustarse a esa vida de mujer y recurrir y poder acceder en igualdad de oportunidades a esa subvención, por ejemplo. Esa razón, es decir, si nosotros hemos defendido durante años, se ha defendido que tiene que haber una política de discriminación positiva hacia las mujeres para equilibrar la balanza, si eliminamos el hecho de que ser mujer se recurre simplemente a un hecho que se puede cambiar o modificar a placer en un registro civil sin ningún tipo de consideración de otro tipo, entonces lo que estamos diciendo es que todas las leyes que hemos hecho ahora no valen. Ese es el problema de esta legislación. Nadie está dudando de que las personas con disforia, una mujer con disforia de género que es transexual, sea una mujer. Eso nadie lo está dudando. Llevar el debate ahí creo que es retorcerlo demasiado. A ver, Iván, es una cuestión la que se está debatiendo. Entonces, ¿qué hacemos con las personas? Y creo que conocemos a alguna persona, los dos que están en esa situación, que se consideran mujeres, que incluso no sabían un poco dónde ubicarse hasta que no conocieron a otras mujeres trans en su situación, porque para mí es una mujer trans. ¿Qué hay que hacer con esas personas?
Pero es que la persona de la que estamos hablando, que no quiero concretar porque tampoco creo que no está aquí presente y no Bueno, puede como hablar ella, sobre ella, hay... es una persona, Ana, perdón, es una persona que es una mujer porque lo dice su DNI, claro que su DNI antes de que esta ley, antes de que esta ley se aprobara, porque ya no le ha hecho falta operarse para poder cambiar la ley, porque ya desde el 2007 hay una legislación que lo permite, siguiendo un proceso. Es más, para casarte, que es un trámite desde el punto de vista menos complejo de cambiarse el sexo, para casarse hay que ir al registro civil con un testigo que atestigue que las dos personas que están ahí están yendo por su propia voluntad. Sí, pero es que ¿quién va a atestiguar que tú te sientes mujer si no lo atestiguas tú? Es que eso no lo puede hacer otra persona por ti, no puedes llevar un testigo. Yo sinceramente no creo que ninguna mujer autónoma o para aprovecharse ninguna persona para aprovecharse una situación de una subvención se cambie el sexo, de verdad. O sea, vamos a ver. Pero que si hay una cosa el seria. problema es cuando la ley te permite hacerlo. Ese es el Pero problema. si no es que la ley te permite hacerlo, es que lo dice como si fuera una cosa que se llevara ahí en Andalucía escondida. también una ley trans que, por ejemplo, hoy, si no me equivoco, Moreno Bonilla ha salido defendiéndola ante la petición que le hacían desde Vox de derogarla, como Ayuso ha hecho en Madrid. Bueno, es decir, que en no es que hay Andalucía sino también... que las comunidades autónomas ya permiten en las... Coincido con Iván en buena El parte SAS, de lo que el has SAS dicho. Yo tiene sigo operaciones de diciendo que eso estoy por hace encima de falta abolir los tiempo. estereotipos de género. Yo coincido en eso plenamente con Iván, que estoy por abolir los estereotipos de pero, género. en este caso, tú estás a favor de la ley trans. Bueno, yo Iván está en digo que contra, esta ¿no? ley nos ha permitido hablar de muchas cuestiones, hablar de derechos y ampliar derechos, pero que ante todo, estoy por encima de todo, estoy a favor de abolir los estereotipos de género. Bien, entonces ahora os planteo retos, estamos en la recta final de este debate, retos, y empezamos por ti, Ana, del feminismo para, desde mi punto de vista, que esa grieta no sea grande, sino que vaya cerrándose en todo caso. ¿Y cuáles son los retos desde tu punto de vista en cuanto al feminismo, en cuanto a igualdad, en cuanto a lucha contra la violencia machista? Porque aunque antes Andrea ha dudado, la realidad es que hay más asesinatos hoy precisamente que hace otros años, cuando ahora más que nunca se está teóricamente luchando más contra la violencia Claro, machista. vamos, yo creo que el gran reto es la educación y es con el reto con el que se puede acabar con muchas de las discriminaciones. O sea, hay muchas cosas que, aunque tú lo legisles, si la sociedad piensa otra cosa, no se van a acabar. Y eso pasa con el feminismo y con muchas otras cosas. Entonces yo creo que el gran reto es la educación. Una de las cosas que hay cosas que antes se decían en público y que ahora no se dicen porque ya no quedan bien y provocan rechazo social. Entonces yo creo que las actitudes machistas, tanto de violencia de género como de muchas otras cuestiones, pues hay que educar a la población para que sea más sensible en esas cuestiones y que genere rechazo social, Pero fíjate, porque legalmente es mucho más complicado. Hablando de educación, con el acceso de menores, incluso en esta misma mesa hubo un profesor que dijo, cuando un móvil entra en una clase de niños de 12 años, a los 6 meses toda la clase ha visto porno, ¿no? Entonces, que eso a mí me impactó, ¿no? Entonces, y fijaros el caso de Badalona, de la violación múltiple de una niña de 11 años, que está muy ligada, según dicen los psicólogos, incluso la propia investigación, al acceso que tienen los menores al porno, ¿no? Esa paradoja de chicas y de adolescentes que se definen como feministas y, sin embargo, están aguantando comportamientos machistas y vejaciones. Bueno, el otro día salía un caso de la chica que le había pegado una bofetada su pareja y decía que es que era jugando. Que era jugando, efectivamente. O sea, se dan esas dos realidades paralelas porque vivimos en un mundo complejo, no vivimos en un mundo simple. María Nieves, ¿qué retos tiene la igualdad? Bueno, yo considero que tenemos muchos retos por delante, pero a mí me gustaría también poner el foco porque hemos hablado de toda la arquitectura que se ha ido diseñando legislativamente a lo largo de los años y, como yo he dicho y me reafirmo, todas con sello socialista, también una cuestión que es bastante importante, que no podemos pasar por alto, y es que este Gobierno, en las dificultades económicas y sociales que todos sabemos por los que ha atravesado, también ha mejorado la vida material de las mujeres. Y cuando digo esto me refiero a la subida del salario mínimo interprofesional. Uy, ahí estamos entrando ya en argumentario, ahí estamos en el debate al final, de la pero es que al igualdad final son los datos, donde al final las que se han beneficiado son las mujeres, las pensiones, las no contributivas, los permisos igualitarios. Es que al final eso nos hace ver que tenemos mucho que avanzar. Y ahora con esta ley que se ha anunciado de paridad nos muestra que tenemos un escenario bastante importante por delante. Yo escuchaba ayer un dato de que solo en la provincia de Málaga el 14% de las empresas están en manos dirigidas por mujeres. ¿Y por qué? ¿Porque no hay talento? ¿Porque no valen? Seguro que hay otras cuestiones que es las que tenemos que poner la arquitectura ahí para poder seguir avanzando. Dándote la razón, peor el emprendimiento,
que es que más del 95% del emprendimiento está en manos de hombres, ¿no? Lo cual también te puede dar un dato de que si el 95% emprenden, es normal que luego al frente de la empresa estén O sea, la falta de... esto sería motivo de otro programa, pero ¿por qué las mujeres emprenden tan poco? Bueno, pues claro, es que esa es la cuestión. Y al final, cuando hablamos de la ley de paridad, que algunos se lo pueden tomar a pitorreo, yo hacer una radiografía hace unos años. Hace unos años, cuando veíamos una candidatura de cualquier partido político, era raro encontrarse una mujer. Hoy nos alarmaríamos. No porque no se permite por ley, pero hoy nos alarmaríamos. En aquel momento nos parecería una barbaridad, pero ahora está completamente asumido. Pues con esta ley que presenta el gobierno de Pedro Sánchez, pues al final tardará en adaptarse. Insisto que ya la presenta Europa. Una adaptación de una disposición Bueno, europea. sí, pero tardará en adaptarnos, pero al final... Pero bueno, ahí está, y dará resultados que al final lo que queremos es que el 50% pues también esté ocupado por mujeres en los cargos de responsabilidad. Pues dejadme ahora que voy a despedir a nuestros invitados que están lejos de esta mesa, tanto a Iván Gelister y a Andrea Barbota, y les voy a pedir en 30 segundos, por favor, a modo de titular, un resumen de todo lo que hemos estado hablando desde su punto de vista. Empezamos por Iván Gelister. Muy rápidamente, Manolo. El feminismo sigue potente a pesar de la división ideológica o por cuestiones que tienen que ver con la legislación. Creo que esta sociedad ha entendido que la igualdad es una cosa en la que no hemos llegado todavía, pero que es un camino que hay que recorrer sí o sí, y yo creo que hay que emplazar a las fuerzas políticas a que busquen los puntos en común y no lo que les separa, porque si no, el capital político del feminismo está muerto para los próximos años. Pues gracias, Iván, por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Andrea Barbota, que creo que tienes algo que ver con Andrea Barbota, ¿no? Creo, ¿no? La conoce de vista, Sí, ¿no? La conoce de vista. La conoce de vista. A ver, Andrea. Para finalizar, primero vuelvo a agradecerte que hayas tenido en cuenta el movimiento feminista en este debate y a esta coordinadora. Nosotras seguimos luchando por conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres y seguiremos luchando por llevar adelante nuestra agenda feminista y esperamos también que este gobierno, el gobierno del Estado, el gobierno autonómico y los gobiernos locales sigan en este mismo camino y que apoyen las reivindicaciones que seguiremos haciendo las mujeres a lo largo de la historia. Pues gracias, Andrea, por acompañarnos igualmente. A ver, en 30 segundos, por favor, 30 Carmen. segundos. Para mí, dos cuestiones fundamentales tenemos que abordar. Aparte del consenso, coincido absolutamente con Iván. El primero es la educación, como decía Ana. Para mí, la base del respeto está en la educación y ahí tenemos una gran tarea por delante. Y el segundo es la conciliación. A mí me parece que es una barrera enorme que seguimos teniendo las mujeres para evolucionar. Ana. 5 segundos. El feminismo es imprescindible, pero hay que sacarlo como sea de la confrontación política. La otra, Ana. Bueno, yo ya lo había dicho, Ya ha había dicho lo de la comentado lo educación. de la educación, pero por supuesto, yo coincido en lo de sacarlo de la confrontación ¿Tú ves política. que al final estamos de acuerdo? Muchas cosas sí, yo discrepo con Marinieve. todos en alguna cosa, Marinieve. coincido en alguna. Yo coincido en que el feminismo es fundamental para seguir avanzando y yo más allá de la conciliación iría por la corresponsabilidad. Javier. Yo creo que el feminismo es un movimiento que se ha radicalizado, que cada vez enfrenta más a hombres y a mujeres y que hay que considerar a las mujeres como a los hombres, son personas, punto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto habría que repetirlo no solo cada 8 de marzo, sino... Sí. Además, como Todos los decía Andrea, trimestres. como para no hablar de igualdad contigo en el periódico, ¿no? O sea que, bueno, gracias a Carmen gracias y a Marinieve vosotros. por estar aquí. Y a vosotros pido que os quedéis porque ahora vamos a seguir hablando de otros asuntos también de interés para la provincia. Hacemos una pausa. Pues encaramos la recta final de este paseo por la actualidad de Málaga y su provincia, en la Alameda. Hemos estado hablando sobre igualdad, sobre el 8M con periodistas como Ana Barreales, Javier Recio y Ana Pérez Brián, que siguen acompañándonos, porque en este tercer bloque de la Alameda vamos a hablar de algo que nos interesa mucho, con un invitado al que yo tenía muchas ganas de que estuviera aquí, que nosotros, que Antonio Luque, que es presidente de COP, la mayor cooperativa de aceite del mundo. ¿No? Eso es un buen apellido, ¿no? Eso sí Ya es verdad. con Es eso está verdad, dicho, eso es ¿no? verdad, eso es verdad. Que- Muchas gracias por invitarme y encantado de estar con vosotros. Sí, pues hace unos meses, escuchando a Antonio Luque, dijo una frase que a mí me impactó mucho, Antonio, y era la siguiente, decía, si Andalucía tuviera agua, o sea, no tendría el paro que tiene, o sea, no habría desempleo, ¿no? Entonces, y eso me llamó mucho la atención porque diciendo, bueno, es que hay
posibilidad de tener agua. Otra cosa es que se hagan los trabajos que hay que hacer y se tomen las decisiones que hay que hacer. Pero es así, yo digo por explicárselo a los tres. Tal cual. Yo sigo diciendo de forma contundente, en Andalucía con agua no solo no tendríamos paro, sino tendríamos una situación medioambiental mucho mejor, tendríamos un microclima mucho mejor, tendríamos un nivel incluso de poder mantener la población en nuestros pueblos medio rural mucho mejor, incluso después de que habéis estado debatiendo sobre igualdad, yo digo que es mucho más fácil que se incorpore la mujer en el sector nuestro, en la agricultura, en la ganadería, con agua también. Es que sin agua es muchísimo más complicado todo eso. Y esos son hechos clarísimos, contundentes, y que no he oído a nadie que diga no llevas razón. ¿Y por qué, sabiendo eso, ¿no? por qué cuesta trabajo a las administraciones públicas de cualquier color, que en los últimos 40 o 50 años, por qué es tan difícil tomar decisiones para precisamente poder tener ese agua, ¿no? Es verdad que el tema del agua ha generado, y en la gestión del agua ha generado muchos debates, ¿no? Y debates probablemente en personas que no conocen en profundidad el tema, ¿no? A mí cuando me dice es que la agricultura consume una parte importante del agua que se consume, es que no es la agricultura, es los alimentos que consumimos. Si queremos tener, y eso no lo he dicho antes, pero es fundamental, alimentos, y en los últimos días se está hablando mucho de la inflación, el coste de los alimentos, etcétera, con agua tendríamos los alimentos a unos precios mucho más asequibles, sin lugar a dudas, ¿no? La pregunta, ¿por qué no? Probablemente las infraestructuras hidráulicas son infraestructuras que se hacen a largo plazo, se tienen que plantear yo diría que a 5 años vista mínimo, a 5, a 10, 15 años, ¿no? Y probablemente nuestra vorágine política hace que nuestros políticos esto no se lo planteen como algo estratégico a corto plazo, salvo cuando tenemos un periodo de sequía de 1 año, 2 años, 3 años, que bueno, en este caso nos acordamos de Santa Bárbara no cuando truena, sino justo cuando no lo truena, contrario, cuando no truena, ¿no? Pero yo creo que ya llega un momento que es absolutamente imprescindible que todos los grupos políticos, aquí no se trata ni de un partido ni de otro, yo creo que este es un tema importantísimo para la sociedad. Vuelvo a decir, empleo, alimento a un precio asequible, ¿no? Yo hay alguna vez que he tenido algún debate y he llegado a decir, exagerando no, diciendo la verdad, es que con agua en zonas productoras pues tendríamos muchísimos menos problemas de precios de alimentos en los lineales, incluso exagerando un poquito, pero siendo una realidad tremenda, moriría menos gente de hambre en el mundo. Necesitamos alimentos para la población. Pero, ¿no cree que el tema también, usted habla del tema político, que al final lo que hay es una concepción patrimonialista del agua, ¿no? Porque si hay trasvase, supone que los habitantes que viven en la zona donde hay agua se niegan a que se trasvase. ¿No? Ese no, quizás no hay que ver todo a nivel nacional y tiene que llevar un pacto de Estado de los grandes partidos para llevarlo a cabo. Es absolutamente clave ese pacto de Estado, como bien dice, pero yo digo siempre que el agua se ha tratado, yo creo que yo he estado en reuniones en donde ha habido gente de Aragón, de Cataluña, y hemos hablado de trasvases, ¿no? Aquí yo digo que bueno, pues porque históricamente ha habido muchas connotaciones, no se puede hablar de pantano. Es que eso te iba a preguntar, hay un prejuicio del agua de la época de la dictadura, hay un prejuicio que parece que no se puede hacer un pantano en este país, ¿no? Que incluso algunos lo están quitando. Sí, ¿no? Yo digo, si no podemos hablar de pantano, hablemos de capacidad de almacenamiento. Si no podemos hablar de trasvase porque tiene otras connotaciones políticas, pues hablemos de intercomunicación de cuencas. Evidentemente, Aragón probablemente no podemos ir a decir nos vamos a llevar tu agua a Andalucía porque tenemos ese problema. Pero probablemente haya que decir en Aragón vamos a evitar que se inunde tu cochera todos los años. Es que el sistema, la climatología está claro que está cambiando. Y no es que llueva mucho menos, seguimos teniendo prácticamente la misma pluviometría, pero a nivel global, pero de formas muy distintas. Entonces, hay en que hacer... España llueve lo mismo, pero distribuida de otra forma, ¿no? Y hemos visto cada vez más inundaciones, tormentas. Entonces, yo creo que son necesarias esas infraestructuras y probablemente a un sitio haya que decir, oiga, voy a evitar que se inunde su cochera todos los años. Esto al final es un tema económico y social, y yo estoy de acuerdo que no se puede plantear como un tema mi agua de Aragón o mi agua de no sé dónde, ¿no? Yo creo que es un tema global. O de la Costa del Sol Occidental, que yo me acuerdo Miguel Ángel Heredia era contrario al trasvase del agua de la Costa del Sol Occidental a la oriental, ¿no?
La situación ahora mismo en el campo, estábamos hablando un poco antes, es realmente preocupante. Nosotros hemos publicado en el periódico no hace mucho que la cosecha de este año ya estaba un poco menos que echada por alto, que no contábamos casi con ella y estaba en peligro la cosecha del año que viene. Como la última lluvia cada vez que han servido en algo. Cada vez que cae algo de agua, evidentemente algo mejora, ¿no? Pero la pluviometría que estamos teniendo este año también es muy baja, estamos muy por debajo de la media. Y cuando tenemos una pluviometría baja, después de 4 años de pluviometría baja, pues la situación es muy complicada. Para colmo, está claro y estamos viendo cómo las temperaturas medias están subiendo, estamos oyendo que en los próximos días podemos tener en el entorno de 30 grados. Eso sirve para empeorar la situación, ¿no? Yo creo que, ya digo, es necesario un acuerdo a nivel de todos los grupos políticos. Nosotros, sabéis, Manolo, tú has oído que tenemos una idea, que Málaga está tirando al mar 46 hectómetros cúbicos de agua depurada, reciclada, que sirve perfectamente para cultivar. Y bueno, pues claro que hace falta una infraestructura de coger ese agua y hoy con las energías renovables yo creo que podemos hacerlo de forma eficiente. Ya tenemos proyectos sobre cómo hacerlo y demás. Y bueno, quiero decir con esto, yo he llegado a tener una reunión con todos los alcaldes de la comarca norte de la provincia de Málaga, donde hay alcaldes del Partido Popular, donde hay alcaldes del Partido Socialista y donde hay alcaldes de Izquierda Unida Podemos, ¿no? Y evidentemente, ante situaciones que se dan cuenta del problema que tienen en sus pueblos, y es que la gente va a tener que abandonar sus pueblos, ahí no hay duda, ¿no? Yo le decía a ellos, me contestó uno de los alcaldes, tuvo un buen golpe diciendo, Antonio, a ver quién dice no a este proyecto. Nosotros, a ver quién dice no. Era un alcalde que era del PSOE. Pero yo creo que evidentemente nuestras administraciones tienen que ponerse a trabajar y tenemos que buscar la manera de cómo se puede generar más agua de forma sostenible para mejorar no solo a los agricultores, sino a toda la sociedad, ¿no? Si Israel es una potencia, ¿no? En la agricultura lo podrá ser Andalucía, entiendo yo, ¿no? Yo, Manolo, me ha oído hacer este comentario. Nosotros tenemos un socio en Estados Unidos que es judío, es israelita, vive en Tel Aviv, ¿no? Y he tenido la visita suya con un grupo de empresas muy importantes en el tema de subtropicales, querían invertir en Andalucía en temas de aguacate y bueno, tuvimos una semana entera, han venido más veces, visitando distintas zonas de Andalucía y toda la semana yo le decía, en Andalucía no hay agua, en Andalucía no hay agua. Y yo siempre lo cuento en plan anécdota hasta que me pegaron un cosque y me dijeron, donde no hay agua es mi pueblo, Antonio. Vente a mi pueblo y ve lo que es no haber agua. Y estuve una semana con ellos. Y yo tengo que decir que yo creo que a nivel tecnológico tenemos los mejores profesionales tan buenos como pueda haber en Israel. ¿Qué nos falta? La gestión del agua. Ellos me decían, el 40% de agua que se usa en las grandes ciudades es agua desalada. El 80% de agua que se usa en la agricultura y tienen más producción de agua, más capacidad de producir porque tienen más agua para la agricultura, el 80% viene de agua depurada, reciclada de las grandes ciudades. En definitiva, son proyectos en donde hay que ver qué se hace, cómo se puede generar agua. Hay algún vídeo por ahí en YouTube en donde habla de que Israel es el único país del mundo que en los últimos 50 años ha disminuido la superficie de desierto y ha pasado de ser un país deficitario en agua a un país sedentario en agua. ¿Y eso, o sea, a grosso modo, cómo lo ha hecho? O sea, muchas cosas y todo el mundo las conoce, las sabe. Hemos hablado de pantanos, no, hablemos de capacidad de almacenamiento, primero, trasvase, intercomunicación, si no queremos hablar de trasvases, pero eso es fundamental, desaladora con energías renovables y aprovechar toda el agua, depurando. Y sobre todo ese una de las compromiso a largo cosas plazo. que hablabas antes, que crees que los partidos políticos al final no compran esas medidas, pues porque son medidas que hay que tomar a lo largo de varios años y que se tardaría un tiempo. ¿Y a corto plazo hay algo que se pueda hacer, por ejemplo, por la cosecha de este año si no llueve? No, a corto plazo decir para este año si no llueve lo tenemos muy complicado. ¿Para este año o para los próximos 2 años? Sí hay, o sea, a corto plazo, ¿cuáles Nosotros, por ejemplo, hemos puesto sobre la mesa un proyecto y es coger el agua que se está tirando al mar, con lo cual evitaríamos que se contaminen las playas de la Costa del Sol. Yo no sé si para un turista tiene sentido o no. Para un turista y un residente, que nos gusta tener las playas limpias también. Un presidente o cualquier alcalde, que no tenga que cerrar una playa por problemas de contaminación. Bueno, pues en vez de eso nosotros nos la llevamos, eso hace falta una infraestructura importante,
Y bueno, yo creo que va a Pero más haber... rápido de hacer, ¿no? Eso que lo podríamos otro. tardar 3, 4 años, 5 años, ¿no? Eso, Mire, si es así, es poco tiempo, ¿eh? Eso es poco tiempo, eso es poco tiempo y depende fundamentalmente del gobierno andaluz en este caso y los ayuntamientos de la zona, Málaga y los ayuntamientos de la zona. Yo siempre también cuento una anécdota, en Portugal hay un pantano que es el más grande El mayor, ¿no? de Europa, el más grande de Europa, navegable. Y además El con agua pantano de España. de la Alqueva. Y está justo, vamos, que no está tan lejos. Les animo a que vayan y vean el pantano, merece la pena, sobre todo por ver cómo ha cambiado. Me decía, bueno, pegado a la frontera, como es lógico, de España, y el agua que llena el pantano va de España, prácticamente casi toda. Sé que hay unos tratados internacionales que no vamos a cortar el agua, todo eso es verdad. Pero lo que sí es verdad es que es un pantano que está al 92% de su capacidad. El más grande de Europa, navegable. Y me decía alguien del gobierno portugués, mire, ¿usted no conoce el pantano este? Yo le decía, sí lo conozco, pero me callé, ¿no? Y me decía, mire, esa era una zona que iba a ser el desierto de Portugal, ¿eh? Era una zona en donde teníamos un problema social tremendo, no sabíamos qué hacer, los pueblos estaban abandonados. Tuvimos la idea de ese pantano, ha cambiado hasta el microclima, ha mejorado el microclima, porque evidentemente si hay más bosque, hay más arboleda, que el olivo es un árbol, el almendro es un árbol, pues al final ha cambiado el microclima. Socialmente ha mejorado la situación a tal nivel, no solo de que no hay paro, sino que también la gente tiene un nivel cultural mucho más alto. No ha cambiado, y yo estaba pensando... Claro, se le da la vuelta a lo que yo llevo diciendo tanto tiempo. Y cuando usted se reúne con los políticos, pues con alcalde y tal, pero también se habrán reunido con políticos de la Junta, habrá tenido oportunidad, y se pone sobre la mesa primero ese proyecto quizá a medio plazo de que el campo se lleve toda esa agua que se tira al mar. Pero ¿cómo se convence a un político de que realmente necesita pensar a largo plazo? ¿Se les dice desde el campo, desde las grandes empresas Los del alcaldes campo? sí, los Porque al alcaldes les final... tiene convencidos. Porque Tiene que los pasar al alcaldes siguiente están tiene que nivel. convencer a los pequeños Siguiente alcaldes, nivel. tiene que convencer pues, a la Junta de Andalucía, al gobierno, claro. Algún político que ha estado o estaba en el gobierno le decía, le he dicho en alguna ocasión... Talía Bendodo, vaya, ¿no? No lo sé. Yo he dicho en alguna ocasión, el político que trabaje el tema de agua en España probablemente tiene que ser joven, ¿no? No voy a decir que sea en pocos días. Va a ser el gran político en los próximos 200 años de este país. Va a ser el político ¿Y qué más dice? ¿Nadie se reconocido. anima a abrazar esa causa? Yo creo que poco a poco sí está viendo, ¿no? Yo creo que a Juanma Moreno, al presidente, le oímos hablar mucho de agua. A mí me da mucha pena porque estamos hablando mucho de agua, pero todavía... No se hace nada. Vamos, Bueno, vamos, ahora mismo, que no lo vamos, único, ¿no? en Málaga, por ejemplo, que lo hemos estado hablando antes de empezar, se está haciendo la obra ahora mismo, la conexión de la depuradora del Peñón del Cuervo con la Sarquía, ¿no? Que eso es una tubería, yo no entiendo, pero vaya, de un diámetro normal, ¿no? Que va por el paseo marítimo, por toda la zona del paseo marítimo de Rincón de la Victoria y Vélez. Entonces, eso, por ejemplo, que no es una obra de gran envergadura, ¿no? Eso es meter tubería. ¿Eso qué significa para la Sarquía? ¿O qué va a significar? Yo creo que es importante, pues puede ser garantizar un suministro en algunas zonas en donde ahora están muy al límite, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta. Si Yo hubiera en una la carta de provincia los Reyes Málaga- Magos del Agua, ¿no? En la Málaga, provincia de Málaga, venga, la eso carta de los Reyes Magos Venga. del Agua, una desaladora en la Sarquía que complemente el aprovechamiento de todas las aguas depuradas, recicladas, que también habría Esa que está en utilizar en la proyecto, Sarquía. ¿no? Porque ya Esa público-privada. está en ¿no? proyecto, público-privada, y eso yo creo que es absolutamente imprescindible. Es decir, ¿Cuánto puede cuando- tardar eso? Vamos a poner los plazos también, la sí, Carta de los Reyes con sus en, plazos. en Israel, pues probablemente 4 años. Aquí, lo que lamento es que puedan ser 10. Esa es la primera pregunta. Pregunta-respuesta, ¿no? Y yo creo que es optimista, 10 años. Y luego el proyecto de coger toda el agua que vayan al mar depurada, Sobre todo en la costa occidental, ¿no? todo lo que sea la costa occidental, la costa oriental, evidentemente, yo creo que hay que utilizarla para la Sarquía junto a la desaladora, ¿Por qué la desaladora? Porque la desaladora puede ir el agua al pantano de la Viñuela, ese agua es potable y puede suministrar también el abastecimiento de las poblaciones que se abastecen del pantano. Ahí no podría ir esa agua reciclada, por lo cual habría que hacer en la Sarquía esas dos cosas. Una se está haciendo, como bien has dicho, y la otra está el proyecto, todo el mundo habla de él, pero toquémoslo. El otro proyecto, todas las aguas que haya depuradas
reciclada de la costa, de la otra costa, de Marbella, Estepona hasta Málaga. Todo lo que no se use, los agricultores no somos tontos. Yo digo primero, evidentemente, para jardines, después para campos de golf, si quieren ustedes, que ya se está haciendo, pero todo lo que sobre, en vez de ir al mar, utilicémoslo en la agricultura. Y es un proyecto que en 5 años podemos tener. A través de una conexión con la zona norte, ¿no?, de la provincia, ¿no? Efectivamente. Y eso con energías renovables son unas inversiones importantes, pero estoy también absolutamente convencido que va a haber mucho presupuesto de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, de la ayuda europea, que no se van a invertir. Estoy seguro. Pero eso es un problema, está dentro de los programas de sostenibilidad, que al final... Pero es llamativo también que todo el mundo, siendo consciente de la necesidad de recrecer la presa de la Concepción, por ejemplo, ¿no?, que tira mucha agua al mar cada año, y en cambio, dentro de ese prejuicio complejo, o yo qué sé, o reminiscencia del pasado, como quiera llamarlo, pues resulta que no se toma la decisión, ¿no?, de recrecer esa presa. Yo creo, y yo os agradezco tremendamente que hayáis traído esta tertulia aquí, porque creo que es fundamental el papel vuestro y el papel de la sociedad en general de cambiar un poco el chip por todos esos prejuicios, ¿no? Y sobre todo porque podamos presionarle a nuestros políticos de que tienen que cambiar. Es decir, pensar hoy un político que pueda decir voy a defender que se amplíe o hacerse crecer una presa, un pantano, es que yo creo que le da hasta un poco de miedo. No sé por qué. Pues no sé. Bueno, pues tampoco nos morimos de sed entonces, por ser políticamente correcto. Ojo, de sed. Y de hambre, claro. Sí, pero ante eso, por ejemplo, ¿cuál es el argumento? No, sin problema. El argumento que utilizan No es un argumento, yo creo que es como una idea instalada en el subconsciente que te hace que tú evites la palabra pantano. Yo creo que si hicieran un pantano, ningún político querría inaugurarlo. No, totalmente, el pantano fascista. Lo inauguramos nosotros. Nosotros inauguramos el pantano fascista. Y luego, claro, pero fíjense lo que significa para Andalucía, que significa empleo, mejora medioambiental, porque... el otro día leía un artículo de que en el desierto también hay vida, pero hay otra vida, ¿eh? Que no es lo mismo, ¿eh? Muy distinta. Que no es lo mismo. Si lo que queremos es desierto, pues vamos a dejarlo, ¿no? Social, medioambiental, mantenimiento de la población en el medio rural, mejora. Nosotros somos una empresa que el año pasado vendimos fuera de España más de 600 millones de euros. Hemos hecho unas inversiones, un trabajo en tener nuestros productos en los lineales el año pasado en 79 países. Y de pronto no tenemos productos. ¿Cómo afronta eso? Es que... ¿Va a tener que comprar producción de fuera? No va a haber. Es decir, nosotros va a bajar el volumen de nuestras ventas, tiene que bajar como mínimo un 30%. Un 30%. No es nuestro, un 30%. Todo el sector en España en aceite de oliva. Pero eso va a encarecer. ¿Y eso qué va a suponer? Eso iba a preguntar. Está encareciendo el producto, en los lineales, luego al final pues oiremos un debate de los agricultores, van de los precios caros. El agricultor dice, yo caro, pero si yo he tenido... La cosecha en España este año va a ser menos de la mitad del año pasado. En DECOP, la producción el año pasado nuestra de aceite de oliva fue 190 millones de kilos de aceite. Este año va a ser 88 millones de kilos de aceite. ¡Qué horror! Entonces, a menos de la mitad. ¿A cuánto vamos a pagar un litro de aceite de oliva ya lo virgen estamos extra? Pagando en niveles de 6 euros, 5 y pico, 6 euros. ¿A cuánto puede llegar? No sé qué puede pasar. Sí, que depende que llueva. Yo nada más que hago decir, yo ya me falta algunos santos y eso, que es lo último que nos queda, pero esas, si queremos mantener una industria agroalimentaria con unos volúmenes de exportación, si queremos, es que es todo. El tema es, ¿cuál es la respuesta de los políticos? Sí, es que es un tema... A mí hay algún político que me decía, Antonio, me estás envenenando con lo del agua. Digo, oye, que no envenenan el agua, que el agua es un problema que hay que solucionar a medio y largo plazo por el bien de toda la sociedad, que no es un bien de los agricultores, es un bien para toda la sociedad. Pero es curioso que en la época, en la era de la sostenibilidad, ¿no?, y haya tan poca conciencia de la cultura del agua, ¿no? Es que, claro, porque por eso digo, a mí me da mucho miedo, cuando hablamos de sostenibilidad, que está tan de moda la palabra, yo digo, hay mucha gente que cuando se habla de sostenibilidad medioambiental, pues el planteamiento del agua es, no, lo mejor es gastar menos agua, ¿no? Oiga, sí, que hay que, cuidado. Las cosas necesitan su agua. Hay que producir más agua de forma medioambiental, sostenible, ecológica. Sí, es que eso... ¿Por qué? Porque ese agua
vamos a poder mantener un bosque que al final es sumidero de CO2, que un bosque que va a mantener un medio ambiente, un conjunto como yo digo, he dicho antes, ¿cómo va a haber los mismos animalitos en un desierto que en una plantación de olivos bien cultivados, Claro, sumidero cuidado. de CO2 y tal? Imagínense la diferencia, ¿no? Entonces, el tema medioambiental, es verdad que hay mucha gente. Yo esto lo comparo a un debate que también oímos constantemente. Hay que, bueno, pues plantear una energía alternativa, la energía fósil, y ahora viene la energía renovable. Y ahora viene otro problema, pues el impacto ambiental de la termosolar, de la fotovoltaica, de la eólica. Bueno, Lo queremos todo. tenemos que coger un camino. Como dice Tenemos que elegir, Tenemos ¿no? Hay que elegir. Hay que cogerlo ya. Javier, Hay Javier que tiene una cogerlo. expresión, lo del el turismo, ¿no? Todo por el turismo, pero sin turistas. ¿no? Pero sin turistas. Pues El esto pasa despotismo- igual con el medio despotismo ambiente. turístico. El medio ambiente. O sea, queremos renovable, pero sin molinos de viento, Claro. sin placas solares. Claro, yo digo, imagínense si aquí en España hubiéramos tenido petróleo y dicen no podemos tener las torres para sacar el petróleo. A lo mejor menos mal que no hemos tenido petróleo. Sí, pero hubiera sido un tenemos follado sol. aquí, seguro. Bueno, yo Pero no tenemos renuncio, sol. O sea, pero quiero decir, si lo tenemos sol. encontramos, fenomenal. Entonces, este es un debate que la sociedad se lo tiene que plantear de verdad. Y yo creo que aquí el papel vuestro también es muy importante en el conjunto. Ojo, las cosas hay que hacerlas bien. Va a haber alguien, yo digo que en el sector agrario, que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han estado ahí y queremos que estén nuestros nietos, nuestros bisnietos. Vamos a ser los que vamos a defender más la palabra esa de sostenibilidad, pero de verdad. A mí, Es después de decir, escucharlo, me gustaría que en la escala del 1 al 10 fijara su nivel de preocupación. Es que... Vamos a ver, yo en este tema hoy estoy entre un 8 y un 9, de preocupado con este tema. No digo en que no vamos a tener agua para beber, que sí, Ya. que yo no creo que tengamos ese problema, pero que vamos a tener muchas zonas en Andalucía y dentro de Andalucía, en Málaga, es que tenemos zonas con problemas bastante graves. Es que en 10 de marzo, que es mañana, ¿no? 30 grados, 30 dicen que va a grados, hacer, ¿no? O el sea, fin de semana, que estamos en Sí, marzo. el 10 de Todos marzo pensando hace en ir a la 30 playa. grados y no ha llovido. Y además es que tenemos- eso es malo para el campo, porque es que se agilizan procesos naturales que Yo después creo que puede al venir final una helada y se lo carga no todo. se escucha yo no creo que haya gente más sostenible en la agricultura que el Que los propio, agricultores. que el propio agricultor. Los Y ganaderos, no se los les agricultores, escuchan por ni, supuesto. ni a los ganaderos ni a los agricultores. Están gente que no ha pisado Yo seguramente comprendo que un somos terrón de pueblo, ¿no? Y que Sí, tenemos pues, por muchos eso. defectos, ¿no? Yo no Bueno, tal. no, pero desde ayer eso es nuestra despensa y pero nuestra- que totalmente. producimos alimentos. Hombre, es que los Sí, montes, es por la ejemplo, despensa. los montes están peor cuidados que nunca en la historia. Otro debate. ¿No? Que eso no vamos a entrar, pero que Sí, en sí, nombre, pero en nombre del que así, ecologismo que así. Es que no se por cuidan los eso yo montes. digo, con un colega vuestro de Barcelona tenía yo un día una conversación y yo le decía, no, los ecologistas y medioambientalistas de Madrid que de verdad no conocen a fondo porque en un plano tal, no, vamos a estudiar un Sí, bosque sí, el que bosque de la hacemos y Gran tal, Vía. eso está muy bonito, ¿no? Bueno, pues el que no haya ganadería extensiva en nuestros bosques, hemos conseguido pues muchos más incendios, muchos más problemas medioambientales en nuestros bosques. Entonces, yo creo que sobre todo ese tema, de verdad deberíamos de escuchar, debería la sociedad escuchar un poquito más al sector agrario, al sector ganadero. Ojo, y que también hay agricultores y ganaderos que hacen barbaridades. Yo no voy a Como en decir todo- alguno, como en eso- todas las todo, como en profesiones. todo. y el que Y una esté cosa- libre de culpa que tire la primera cosa piedra. ya que- Pero en general todo lo contrario. Dice que eres de pueblo y antequerano, además, ¿no? Entonces, ya que eres de Antequera, de la zona aquella, me gustaría que, muy poco, porque ya estamos en la recta final, ¿qué está pasando en Antequera? Porque están pasando muchas cosas buenas. Aquí nos ven muchos espectadores de la comarca de Antequera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allí con toda la plataforma logística, con toda la infraestructura que están confluyendo en esa zona, ¿no? Aunque no haya agua. Pero, ¿cómo ves Antequera, ¿no? En los próximos, el Vamos a futuro de ver, Antequera. yo voy a decir una cosa. Yo nací en Málaga. Sí. Soy hijo adoptivo de Antequera, por lo cual soy antequerano. Pero mi familia es toda de Villanueva de Algaida, que el alcalde de Málaga dice tú eres malagueño, el de Algaida Cada dice uno. tú eres de Algaida y el de Antequera dice eres de Antequera. Soy de los tres sitios, vamos, para que no haya duda. ¿Qué está pasando en Antequera? Hombre, yo creo que Antequera tiene una zona, una situación y una ubicación envidiable. 30 segundos, pues estamos terminando. Una situación envidiable. Y luego yo creo que también en Antequera ha habido un colectivo de personas que han puesto en valor lo poco o lo mucho que ha habido allí y que yo creo que está dando sus resultados. La única cosa que me preocupa de Antequera es que cada vez que hablamos de un
proyectos, como por ejemplo este del agua, ya he oído a alguien decir más cosas para Antequera. Digo, Dios mío, que no es para Antequera, que es para toda la comarca Eso suena, norte. ese discurso Eso le suena pasa a con Málaga también. Eso pasa con Málaga, eso pasa con Málaga. Y yo creo que ahí tenemos que seguir peleando y pedaleando. Yo creo que en Antequera ha sido clave también un grupo colectivo de personas que han hecho cada uno en su sitio y gente muy dispar, muy distinta, han conseguido que Antequera pues pegue el salto que tenía que pegar, ¿eh? Ya no hablemos Pues de Málaga. muchas gracias A Antonio por venir aquí, por hablar. Seguiremos hablando del agua, así que te Con invitamos mucho gusto. a una Esperemos que próxima mejore visita. este año. Gracias Ana Gracias. Perebrián, Ana Barreral y Javier Recio, y a ustedes pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la que nos hemos sentido francamente bien debatiendo primero sobre igualdad y feminismo y ahora hablando sobre el agua. Hasta la próxima.